Saludos, buenas noches, mis hermanos y amigos. Saludamos en el nombre del Señor, su hermano pastor Ramón Carmona. En esta ocasión, acompañándole en un estudio más de la palabra de Dios, como cada semana que estamos a través de esta Tómalo Radio, llevándole a ustedes el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión, nosotros continuamos estudiando el libro de Apocalipsis. En el capítulo 13, estamos todavía en el capítulo 13, pero antes vamos a orar, vamos a invocar al Señor, presentando el estudio de esta ocasión, pidiendo al Señor que abra nuestro entendimiento y pidiendo que prepare el entendimiento también de los amigos y hermanos que han de escuchar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, te honramos, te bendecimos, oh Dios, gracias por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos a los hermanos y amigos, a los seguidores de esta Tómalo Radio, y pedimos que tú tomes el control, que tú te glorifiques, oh Dios, en esta hora, y que tú use cada palabra, oh Dios, para bendición del pueblo que ha de ver, que ha de escuchar. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, como hemos dicho, estamos trabajando este libro de Apocalipsis, y los que han estado dándole seguimiento desde el principio, pues van a notar que estamos estudiando capítulo por capítulo. En el día de hoy, pues vamos a concluir la parte B, la segunda división del capítulo 13, a la altura del versículo 11 hasta el 18. Estaremos completando esta serie de visiones de dos entidades, dos bestias que le había sido mostrada al apóstol Juan. La semana pasada hablábamos de esta bestia que subía del mar, y que la conclusión en el estudio nos llevó a identificar ese personaje como el Anticristo escatológico, que será un personaje que va a controlar, va a gobernar la tierra en los tiempos finales. El día y la hora nadie lo sabe, todavía no ha sido revelado, pero va a ser un último gobernador dentro del gobierno humano que va a gobernar la tierra. Eso lo veíamos la semana pasada, en la primera parte del capítulo 13. Y hoy pues estaremos viendo la segunda parte, como hemos dicho. El versículo 11 de este libro comenzamos viendo, leemos textualmente: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué estamos viendo aquí? El vidente Juan nos está diciendo que ¿después de qué? Después de la primera visión que él vio de esta bestia que subía del mar, y que ya hemos dicho que será el anticristo, el personaje del anticristo. Luego nos dice aquí en el versículo 11: después vi otra bestia. Y aquí, cuando se hace referencia a otra bestia, entonces nos hace ver el vínculo de esta segunda bestia. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la identidad de esta segunda bestia? ¿Qué relación tiene con la primera? Y debemos decir que el hecho de que dice otra, esta expresión la vincula con la anterior. Nos da a entender que este personaje que encarna esa bestia está relacionada directa, íntima y espiritualmente hablando con la bestia anterior. Son de la misma estirpe, pertenecen al mismo grupo, son instrumentos, son entidades empoderadas por el poder de Satanás. Recordemos que la primera bestia, según vimos, había recibido del dragón el poder y la autoridad del dragón. Y el hecho de que veíamos que esta primera bestia también tenía
7 cabezas como el dragón, nos hace entender que es prácticamente un vaciado, será un vaciado que hará el dragón, que es Satanás, en la persona de la primera bestia. Ahora, en el caso de esta segunda bestia que sube de la tierra, pues aquí entendemos o debemos entender que la relación de esta segunda bestia es directa y estrechamente vinculante con la primera bestia. Son la obra, el producto final de Satanás para llevar a cabo su último plan de maldad, de malignidad sobre esta tierra. Nos dice aquí Juan que vio subir del mar, de la tierra, a otra bestia. Vi subir de la tierra otra bestia. Y el hecho de que subía de la tierra, así como el mar representaba el mundo convulsionado, la tierra representa también a un mundo, al orden mundial, bestia. Y comienza identificándola dentro de un orden, dentro de una esfera. Y la esfera donde se va a mover este personaje, el séptimo de las visiones que aparecen desde el capítulo 12 hasta este capítulo, es el séptimo de esas visiones. Este séptimo personaje, que es la segunda bestia, nos dice el texto de manera, diríamos, de una forma no clara, pero sí tácita, nos dice que ese personaje tendrá un trasfondo religioso, un trasfondo espiritual, porque dice que ella tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí comenzamos a ver el plan de imitación, el plan satánico de tratar de figurar, tratar de imitar lo bueno, tratar de imitar lo de Dios, no haciéndolo, sino imitándolo. Y el hecho de que esta bestia que sube de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, esta bestia está tratando de imitar a alguien que ha sido identificado en las Sagradas Escrituras como el Cordero de Dios. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, vemos al Cordero de Dios que había sido como inmolado y que estaba de pie. Y ese Cordero del capítulo 5 es el Señor Jesucristo, a quien Juan vio como inmolado, o sea, como pecado, pero que había sido resucitado. Y todo eso, el capítulo 5, es una alusión a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios. Recordemos que Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, lo identificó como el Cordero de Dios, y ya la profecía del Antiguo Testamento se referían a Cristo como el Cordero que sería inmolado. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, se describe de manera clara y puntual a Cristo como un cordero. Por eso dice que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, lo que nos hace entender que en la literatura profética el tema de Cristo como el Cordero de Dios estaba ampliamente conocido e identificado. Pues aquí en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, pues lo vemos aún más claro y vemos a un cordero que había sido, un cordero que había sido inmolado. Por eso dice en el versículo 5, y cuando el cordero, refiriéndose al cordero, dice en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos
y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el 5 está identificado el Cordero de Dios, Jesucristo, con 7 cuernos, y hace una referencia a la perfección de su poder. Pero aquí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, este personaje que surge de la tierra y que está tratando de simular ser un cordero, todos sabemos que es una falsa imitación, es un engaño de los tantos engaños que hace Satanás para confundir a la humanidad, para que la humanidad le adore. Por eso dice aquí que vi a una bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta bestia que surge de la tierra tratará de imitar el ambiente profético de Cristo. Sin embargo, en su imitación solamente tenía 2 cuernos. Y la Biblia dice aquí que hablaba como dragón. Tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Pero la identificación no es difícil. Ubicar a este personaje. Es un simulador tratando de engañar a una humanidad carente de espiritualidad. Utilizará el elemento espiritual, utilizará el elemento de la espiritualidad para engañar a personas que no tienen conocimientos espirituales. Por eso tendrá simulando ser un cordero, pero cuando hable se evidenciará lo que realmente es. Por eso el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchas personas que figuran ser algo bondadoso, tratan de tener una apariencia de piedad y de bondad, pero cuando usted lo escucha hablar, se convence de inmediatamente de que no actúan con la bondad que tratan de simular. Pues aquí estamos viendo a este personaje, esta bestia, que subirá de la tierra, que dentro de su intento de engañar, tratará de parecer al cordero, pero su corazón, su lenguaje, su palabra, su mensaje, lo que sale de su boca será nada más y nada menos que el mensaje infernal, satánico, el mensaje que el dragón, que es Satanás, le ha mandado a proclamar. Que en el versículo 12 se nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace en presencia de ella, y hace que la tierra, o sea, los que moran en la tierra y los moradores de la tierra, le adoren. ¿Qué estamos viendo acá? Que este personaje, según nos dice aquí en el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, lo que nos hace entender que este personaje, esta bestia, esta segunda bestia, actuará bajo la sombra de la primera bestia. Será un portavoz, será alguien que hablará para rendir homenaje a la primera bestia y por consiguiente a quien lo ha engendrado a ambos, que es el dragón, que es Satanás. El hecho de que dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, lo que nos sugiere esto es que este personaje, esta segunda bestia, va a actuar en orden de, bajo la orden de, al servicio de todo lo que esta bestia hará, todo lo que este personaje hará, actuará en nombre de esa bestia. En la Biblia, o más bien en la historia del cristianismo, han surgido numerosas interpretaciones sobre quién será este personaje. En la antigüedad, pues vinculaban a este personaje con alguno de los temas religiosos de la antigüedad o alguna de la filosofía de la antigüedad, pero también en los días de la Reforma, los reformadores, en el caso de Lutero, Calvino y Melanchthon, ellos identificaban a este personaje de esta segunda bestia como una falsa religión. Ellos
identificaban en la primera bestia, identificaban al sistema político de Roma, y en la segunda bestia identificaban al sistema religioso. Eso era la forma de los reformadores identificar a estos dos personajes, a estas dos bestias. Bueno, en el tiempo han surgido cuestionamientos, teorías que han surgido. Los teólogos, por ejemplo, en el caso del teólogo William Hendricken. William Hendricken dice, voy a leer textualmente lo que dice Hendricken. Dice él que este personaje, esta bestia, representa o simboliza la religión falsa y la filosofía falsa, cualquiera que sea la forma en que aparezca durante toda la dispensación. Hay un problema en esta identificación de Hendricken, y es que él se va y ubica a este personaje solamente dentro del ambiente. No será un sistema, será un personaje, no un sistema, sino un personaje que actuará, y obviamente tendrá un sistema en el cual actuará, pero aquí el énfasis no es al sistema, sino al personaje. Por eso las acciones que a esta bestia se le permite hacer son propias de un personaje, no de un sistema. Entonces, aquí vemos en el versículo 12 que esta bestia actúa, reitero, en nombre, bajo el poder, bajo la autoridad, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Lo que nos está diciendo que este personaje que va a surgir, va a ser un portavoz, un promotor, será alguien que va a promover, será alguien que hará que la humanidad adore a la primera bestia. O sea que tendrá un trasfondo, reitero, espiritual, un trasfondo de promoción de esa primera bestia, que la gente le adore, que la gente le sirva. El propósito de Satanás siempre ha sido ser adorado por los seres humanos. Y como él ha ido en un proceso de decadencia en sus planes, ha utilizado a estos dos personajes para cumplir su propósito, tanto la primera bestia como la segunda bestia que surge de la tierra. Y aquí se resalta que esta segunda bestia hace o hará que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y dice en el versículo 12 al final, cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que vimos anteriormente que esta primera bestia, que tenía 7 cabezas, una de sus cabezas había sido herida de muerte y había sido sanada. Y decíamos que eso emula la resurrección o el resurgimiento de algún poder político. También está emulando, está tratando de imitar la resurrección de Cristo. Como la cristiandad, nuestra fe está basada tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. Bueno, Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, que si, verso 17, que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. De modo que la fe cristiana, gran pilar de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Y siempre se ha resaltado y ha sido un tema de la predicación dentro de los primeros cristianos y en toda la cristiandad. El tema de la resurrección de Cristo ha sido uno de los grandes pilares de la fe cristiana, pues Satanás, a través de sus emisarios, tratará de simular la resurrección, tratará de imitar la resurrección, y a través de esa simulación logrará conquistar la atención
Así como Cristo ha conquistado la atención de la comunidad creyente, que hemos puesto nuestra fe porque Él resucitó y le ha dado sentido a la vida cristiana y a las promesas de la fe, así Satanás, a través de sus emisarios, tratará a través de simulación, conquistar la atención de la humanidad. Por eso dice, cuya herida mortal fue sanada. De modo que esta segunda bestia, su gran labor será promover el evento de que la primera bestia había resucitado. Él tratará de promover por todos los medios, por todos los espacios posibles, promover de esta bestia que había sido muerta y que ahora había sido sanada. A través de esa señal tratará de motivar a que la humanidad crea en ese personaje de la bestia que sube del mar. Y cuya herida mortal fue sanada, es un intento más de la Trinidad satánica, porque aquí también hasta en esto tratan de imitar los santos, así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, la Trinidad diabólica. El dragón es Satanás, la bestia que sube del mar es el anticristo y la que sube de la tierra pues será el falso profeta. Ya le pusimos nombre, el falso profeta, el ministro de religión de Satanás y del anticristo, un personaje que al final surgirá por la unción satánica y cuya meta será promover la religión del anticristo, promover la maldad, promover los planes de Satanás para lograr que a través de los espirituales, pero de la maldad, la humanidad crea tanto en el anticristo, que es la bestia que sube del mar, como en el dragón. De modo, por eso dice que la base de ello era resaltar la herida de esta bestia que había sido sanada. En el verso 13 se nos dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Este es un tema que también será utilizado por el falso profeta. Él hará grandes señales, se le va a permitir hacer grandes señales, descender fuego del cielo. Y bueno, ya en el libro de Apocalipsis, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 24, el Señor Jesucristo dice que vendrán falsos cristos y que ellos harán señales y que engañarán a muchos. Si es posible, aún a los escogidos van a engañar. De manera que este tema Satanás lo utilizará como en el día de hoy los falsos ministros y personas que, aunque su intención es promover lo contrario a Dios, ellos a través de truco y a través de la influencia satánica pueden hacer señales, hacer obras sobrenaturales al ojo humano y a través de ello conquistan la atención de la gente. No nos sorprende porque ya en las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo capítulo 7, cuando Moisés es enviado al faraón, en varias ocasiones el Señor le permite a Moisés que hiciera señales, hiciera milagros y que a través de esas señales, pues el faraón sería, pues vería el poder de Dios. Sin embargo, los brujos, los magos del faraón, en varias, 3 en total, hicieron lo mismo. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 11, cuando se tira la vara de Aarón y que se convierte en una serpiente, pues los hechiceros del faraón también tiraron sus varas y a través de
de trucos satánicos, hicieron que esas varas, sus varas, se convirtieran también en culebra. Pero el gran milagro fue que la culebra, la serpiente de Aarón, la serpiente que se había formado por la vara de Aarón, se tragó a la serpiente de los magos. Como al final la obra de Dios permanece, persevera. Por más que Satanás invente, intente y haga, al final lo que va a quedar es lo de Dios. Al final no queda el truco y el engaño. El engaño de Satanás es hasta un tiempo. Y hoy por hoy él ha logrado llamar la atención de muchas personas. La humanidad no creyente está agarrada, enganchada, está atada por Satanás porque sencillamente ha puesto su mirada en las cosas que Satanás le ha mostrado, la bondad que Satanás le ha mostrado. Si es que se puede decir, hablar de bondad en este personaje. Pues así como los magos, los brujos del faraón hicieron esas señales, así al final de los días el falso profeta actuará. Y no nos sigue sorprendiendo, porque ya las Sagradas Escrituras nos advierte, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Las maquinaciones de quién? De Satanás, el cual se viste, se disfraza como un ángel de luz. Así también sus ministros se disfrazan de ángeles de luz para engañar. Y aquí hay un mensaje a la comunidad creyente que siempre trata de ver las cosas divinas solo a través de los milagros. Yo quiero decirle a ustedes, amados hermanos, que a Dios no se ve solo a través de milagros. Los milagros que Dios permite que se hagan en momentos específicos no es el todo, es parte, son parte de las sobrenaturalidades de Dios, pero no es el todo. La fe no puede estar puesta solamente en las señales. Hay gente que han sido engañados, han sido confundidos en la fe verdadera del evangelio, porque han puesto su fe en las señales. Los judíos buscaban señales, los griegos buscaban sabiduría, y muchas veces a través de esas señales y esa búsqueda de la sabiduría eran engañados. Pero el cristiano verdadero pone su fe no en señales, ni siquiera en eventos sobrenaturales. La fe del creyente verdadero está en las promesas de la palabra de Dios, sobre todo en la gran promesa que es Jesucristo, en la promesa que es la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi fe no puede estar puesta en si veo o dejo de ver, si siento o dejo de sentir. El que anda por sentimientos, sencillamente, el día que no sienta nada, pues deja de creer. No andamos por vista, dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 4, no andamos por vista, sino por fe. La fe del creyente está puesta no en lo que ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Pues el falso profeta hará señales, y las señales muy hacer descender fuego del cielo, pues manda un mensaje de que así como en la antigüedad, tanto Moisés como el profeta Elías, que son íconos dentro de la fe del pueblo de Israel, uno representa a los profetas y otro representa la ley. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Por eso es que cuando explicamos el capítulo 11 del libro Apocalipsis, estamos convencidos que estos dos personajes, estos dos testigos que surgirán al final juntamente cuando las bestias estén haciendo o ejerciendo su ministerio, estos dos personajes serán Moisés y Elías. Ellos señales del cielo, pero de parte de Dios. Fuego descenderá del cielo, cerrará en el cielo, pero de parte de Dios. Pues esta bestia imitará a través de truco a hacer esas señales, y a través de ella logra que toda la tierra, todos los moradores de la tierra,
que no estaba marcado por el sello de Dios y que no tenían la fe puesta en el Señor Dios Todopoderoso, pues adoraran a esta bestia. Hacía descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El versículo 14 es más enfático porque abarca todo embarca la esencia de lo que este personaje dice, que engaña a los moradores de la tierra. ¿A través de qué? A través de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia de la primera bestia. Esta segunda bestia, a través de todas esas señales que hará, a través de todas esas, ese fuego que desciende del cielo y todas esos trucos que hará, pues conseguirá que la gente se haya engañado. Él engañará a través de esas señales. Y luego dice que después que él logra que los moradores de la tierra crean en la bestia y le adoren, pues entonces él mandará a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se sigue resaltando el tema de la herida de espada y vivió, es como un énfasis. Entonces, en ese momento, ese falso profeta exaltará la herida mortal que fue sanada, exaltará y dirá: miren cómo la bestia ha sido levantada, ha sido resucitada, y luego vendrán las señales y el fuego y las señales, y a través de todas esas obras que hará este personaje, pues conseguirá la atención y que la gente ponga la fe en ellos. Y dice, le motivará que hagan imágenes, que hagan imagen de la bestia que tenía la herida y que vivió, de modo que será un promotor de la idolatría, será un promotor de la religión satánica, será un promotor de las cosas que están prohibidas por Dios en la palabra. Es un antagonista a las cosas divinas. Recordemos que en la Biblia Dios prohíbe el tema de la idolatría, de hacerse imagen de lo que está en el cielo y debajo de la tierra. Eso está definitivamente prohibido porque viola la santidad, ofende a Dios. Pues así como ofende a Dios, le agrada a Satanás y a sus emisarios. Recordemos el evento de Daniel capítulo 3, versículo 4, cuando Nabucodonosor hizo una imagen, y me llama la atención que también en los días de Nabucodonosor habían emisarios que eran los promotores, los que motivaban y tocaban las bocinas, tocaban los instrumentos, y al son de los cuales las personas tenían que postrarse y adorar la imagen de Nabucodonosor. No digo que Nabucodonosor sea el anticristo, pero esa señal de levantar una imagen para ser adorada es un prototipo de lo que hará al final el falso profeta con la bestia. Se levantará una imagen, así como Nabucodonosor levantó la imagen en el campo de Dura, y motivaba a la gente a que le adoren. Hacia el final el falso profeta y su equipo, que los moradores de la tierra adoren a la imagen de la bestia, como nos dice aquí la Sagrada Escritura. Luego dice en el versículo 15, y infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Fíjense, siguen las señales. A este personaje, a este falso profeta, a este ministro de la religión de Satanás, la religión del anticristo, se le va a infundir la autoridad para que transfiera autoridad a esa imagen y que esa imagen haga, pues, hablase. Dice en el 15, el servitor infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todos los que no la adoren. Muchos ven acá algún elemento como lo utilizaban en la antigüedad. Algunas religiones paganas utilizaban el elemento del ventriloquismo, que es sin abrir la boca, hacer un sonido de voz, una voz, producir palabras sin abrir la boca. El ventriloquismo lo hacían las religiones paganas para engañar a sus seguidores. Algunos plantean que será algo similar, pero no está claro, pero sí está claro que a esta imagen se le va a infundir la autoridad de que hablase y de que hiciese matar a los que no van a la bestia. Hay muchos mecanismos que pueden ser utilizados o aplicados a través de la tecnología robótica, a través de lo que la ciencia hoy ha construido con el desarrollo de la ciencia. Pues puede ser esta forma, que el personaje, esta imagen, sea especie de un robot y que luego sea activado y que pues se le permita hablar como hoy repiten o producen sonidos electrónicos, sonidos de forma. No tenemos a ciencia cierta cómo será, pero Dios nos permite, conforme a la iluminación, tener la libertad también exegética de poder argumentar y, si es posible, hasta especular, de modo que en este momento lo que hago es una especulación que puede ser cierto o puede ser falso, pero al final de cuentas tiene un elemento de lógica. Luego en el versículo 16 se dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, después que se logre conseguir la atención, la fe de los moradores de la tierra, y estamos hablando de moradores de la tierra que no tienen al Señor en sus corazones, son personas que durante la gran tribulación están aquí en la tierra y que como ellos ya habían decidido seguir los planes de Satanás, pues tendrán el ambiente propicio para tener una religión como el hombre siempre ha querido tener una religión a su manera. Pues el falso profeta le construirá una religión a su manera y ellos adorarán a Satanás, adorarán la imagen de la bestia, de la primera bestia. Ellos les servirán, ellos entregarán toda su fe a estos personajes diabólicos. En el versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha. Ya ahí está entrando el control. Todo eso va a ocurrir en la segunda mitad de la gran tribulación, que es el equivalente a la mitad de la semana número 70 de Daniel, que vemos en el capítulo 9, versículo 27, cuando dice que este príncipe que ha de venir hará un pacto con el pueblo y que por una semana, y que a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Este personaje que ha de venir es el anticristo, que hará un pacto con el pueblo de Israel por una semana, que son 7 años, pero que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad, 3 años y medio, él se manifestará como lo que es, hará cesar el continuo sacrificio que tendrán los judíos en un templo, que aunque hoy no lo tienen, lo van a tener. El pueblo de Israel tendrá su templo. Y bueno, el ambiente que hoy está viviendo el pueblo de Israel con esta situación que se está dando con el grupo terrorista Hamas y con los palestinos, pues no queremos afirmar a ciencia cierta el desenlace escatológico, pero es una señal, es una evidencia de cómo las cosas se van a dar.
en el día de hoy, pues Israel se está haciendo odiosa ante los ojos de muchas naciones del mundo. Muchas la defienden, como el caso de Estados Unidos y algunas naciones del mundo occidental, pero lo cierto es que llegará el momento donde Israel se hará odiosa a los ojos del mundo. Inclusive el anticristo desatará su persecución contra Israel. La Biblia dice que será hollada la ciudad santa por 42 meses y eso ocurrirá durante la gran tribulación, de manera que lo que estamos viendo aquí en el capítulo 13 ocurrirá justo en el momento preciso cuando Israel estará en posesión de los gentiles, sobre todo en posesión del anticristo durante 42 meses, 3 años y medio. Y aquí, esto que dice aquí la Biblia, que hará que se le ponga un sello en la mano y en la frente, en la mano derecha y en la frente, pues lo que nos habla es del control que al final ejercerá el anticristo sobre la humanidad. Un control de las actividades comerciales, un control de las decisiones de los hombres. Por eso el sello va en la mano derecha, representa el control de la laboriosidad, lo que hace producir el dinero, lo que hace producir las riquezas. Las manos representan la laboriosidad y la mano derecha más representa el mecanismo de producción, de hacer riqueza. Y luego dice que ese sello también estará en la frente. En la frente representa el control de la mente, el control de las decisiones, el control de las determinaciones de la humanidad, de modo que la humanidad no actuará ya en la libertad que siempre ha actuado, sino que actuará por la iniciativa y por el control que ejercerá sobre el planeta Tierra el anticristo y el falso profeta, y en un tercer plano, detrás bastidores, detrás de ellos, Satanás. De manera que este sello de la bestia será prácticamente la última oferta del enemigo para controlar la humanidad. ¿En qué consistirá el sello? Bueno, sobre eso se han construido diferentes teorías, muchas especulaciones, inclusive hasta teoría conspirativa. Lo cierto es que al final de los días este personaje establecerá un control de la humanidad y aquí la Biblia resalta que será un sello. No sabemos exactamente cómo será, qué forma tendrá, pero lo cierto es que la humanidad ha construido elementos, prototipos que si bien pudiesen darnos luz de más o menos cómo será ese control. Por ejemplo, hoy se habla del microchip, hoy se habla de el chip, se habla del very chip y un sinnúmero de artefactos, mecanismos tecnológicos pequeños a través de los cuales pueden pues controlar las decisiones, a través de los cuales se pueden las informaciones de personas. El hecho es que no vamos a argumentar sobre cómo será acá, porque son eventos escatológicos que a veces uno tratando de imitar y tratando de en el presente dar una claridad, lo que hacemos es decir cosas o especular que luego con el tiempo, cuando llega el momento de la realidad, pues quedamos en ridículo. Lo cierto es que habrá un sello, habrá una señal que pondrá este emperador llamado a la bestia, el anticristo, el llamado el hombre de pecado, el inicuo, que lo hará para controlar la humanidad. Y en el verso 17 dice, y es importante esto, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De modo que aquí estamos viendo un control de todo lo que tiene que ver con la vida económica, la vida que la economía es como
es como el gran elemento del cual se desprenden muchas actividades sociales, muchas de las actividades del ser humano se desprenden del elemento de la economía. Por ejemplo, para ser un chin más claro, cuando no hay economía, no hay salud, no hay alimentación, no hay educación, no hay juego, no hay nada. Al controlar el comercio, nadie puede comprar ni vender, implica que habrá un control de toda la vida humana, de todo lo que implica el ser humano en todas las esferas. De modo que a través de este sello y de este control, este personaje, que será un emperador, la bestia, el anticristo, controlará la humanidad. Nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá establecer relaciones comerciales con un tercero, de modo que habrá un monopolio comercial. Todo lo controlará la bestia, con sus representantes, obviamente, en diferentes lugares del mundo. Las grandes empresas, los grandes negocios del mundo estarán al servicio de él y actuarán al servicio de él. Por eso él controlará todo el comercio de la humanidad y con ello también controlará todo, porque imagínense cuando una persona se enferme y tenga que ir a un hospital o a una clínica. Bueno, pues la forma de poder admitir a una persona en un centro de salud es que tenga el sello de la bestia, es que tenga el sello del emperador. Si no tiene el sello, pues no lo van a atender, y no solamente que no lo van a atender, sino que inmediatamente le van a proponer que se le ponga, se le va a ofertar. Esto no es solamente por un control de la comida o del comercio y de todo lo que tiene que ver con la vida. Es un control para que la gente le sirva a Satanás y al final la gente se pierda, porque el gran plan de Satanás es que la humanidad le adore y que la humanidad se pierda. Así como Dios quiere que nosotros nos salvemos, Satanás quiere que la humanidad se pierda. Y por eso el control que ejerce sobre la humanidad será para eso, para que la gente a través de no poder comprar, no poder comer, no poder hacer ningún tipo de actividad, entonces se vea obligado a ceder a sus pretensiones. El verso 18 dice, habla del número de la bestia y habla del nombre del número, el número y el nombre del número. En la numerología bíblica es importante que sepamos que por lo menos en la escritura hebrea y luego lo heredaron los griegos, pues cada letra tiene un valor numérico, por lo menos en el hebreo, cada letra tiene un valor numérico, y aquí pues se ha especulado en decir que el sello de la bestia, el 666, será el valor numérico equivalente al nombre del emperador, equivalente al nombre del anticristo. Y por eso muchos han tratado de armonizar con nombres de personas influyentes que han surgido en la tierra y que han tenido control, pues han querido cuadrar. Por eso muchos veían en Nerón, porque supuestamente el nombre de Nerón cuadraba con el número de la bestia y querían decir que Nerón era el anticristo. Pero tenemos que entender que este personaje no es un personaje del pasado, será un personaje que va a venir al final de los días. De modo que ninguno de los nombres de emperadores anteriores, aunque cuadren conforme a la numerología, podemos decir que es o será o ha sido el anticristo, porque esto es un evento netamente futuro. ¿Cuándo? No sabemos el cuándo, pero está próximo a ocurrir. Ahora en el verso 18 dice, aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pero ya aquí está revelado el número, no necesariamente tiene que ser que el sello en la mano o en la frente sean 36, sino que aquí el texto bíblico dice, aquí hay sabiduría
y el que tiene sabiduría entienda. El nombre es número de hombre. O sea, quiere decir, el equivalente numérico del nombre es el 666. Ahora, con eso reitero, no quiere decir que el sello sea un 666, sino que el nombre de ese personaje que va a surgir, su equivalente numérico será el equivalente a 666. Bien puede ser un tatuaje, bien puede ser un berishit, bien puede ser cualquier tipo de señal, pero que en esa señal o en en esa marca esté impregnado el nombre de ese personaje. Entonces, para ir concluyendo, decirle a los amigos y hermanos que están viendo que todo esto no es un cuento, todo eso es una realidad, y que hoy por hoy el mundo está evidenciando la posibilidad de este evento. Hoy estamos viendo que muchas de las cosas que la Biblia habla concerniente al surgimiento de este personaje y de ese gobierno que ha de venir al final, se han estado dando. La forma política, la forma, digamos, estructural, políticamente hablando, se ha venido construyendo, pero también las condiciones sociales se están dando. El mundo ha entrado en una situación donde a través de esta pandemia se ha podido evidenciar lo fácil que es llevar a la población mundial a reaccionar